Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es un motivo de alegría para nosotros, una vez más, poder estar estudiando la palabra de Dios. Hoy trataremos de estudiar un poquito sobre profecías. Y vemos que Cristo pronto vendrá en las nubes del cielo para llevar sus escogidos, sus fieles y aquellos que fueron llamados y aceptaron el llamado. Nosotros tenemos por seguridad, o sea que con seguridad, la palabra profética. Y la profecía apuntaría el tiempo aproximado de la venida del Señor Jesucristo. Y hemos visto que muchas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuánto tiempo tenemos? En realidad, no sabemos cuánto tiempo tenemos, porque podemos morir mañana. Pero, si nada pasa, si quedamos vivos, si todo transcurre naturalmente, sin ninguna fatalidad, ¿cuánto tiempo tenemos? Según las profecías. Pues bien, esto vamos a estudiar hoy en este mensaje. Pero antes, vamos a orar a Dios, pedir de Él su espíritu y de Él su entendimiento. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte primeramente porque nos has hecho y nos has dado la salvación por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Señor, pido perdón de mis pecados, mis fallas, y que el Señor pueda utilizarme en este momento para transmitir tu palabra a tu pueblo que está esperanzoso de oír tu voz. Que no sea yo a hablar, sino que sea Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Pido, oh Dios, que dé a nosotros todos, a mí y también a nuestros hermanos que me oyen, un corazón humilde, un corazón abierto para tu palabra. Habla, Señor, a tu pueblo y enséñanos. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro estudio hoy va a empezar en el libro de Apocalipsis. Capítulo 6, versículo 7. Y vamos a tratar de ver si este texto, si esta profecía se cumple en los días de hoy, o se está cumpliendo en los días de hoy. Hablaremos del cuarto sello y hablaremos también de Lucas capítulo 21, y esto nos dará una percepción más clara de qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo estamos viviendo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, el versículo 7. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 7. Dice así: Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, texto corto, 2 versículos nomás, pero con tanta información que para nosotros se nos es muchas veces asombroso cómo Dios pudo poner tanta cosa en un tan pequeño libro como este.
Aquí dice, cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía, ven, miré y un caballo amarillo. ¿Qué representa el caballo? El caballo representa el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios. Esto está en Isaías, donde dice, el que los condujo por los abismos como un caballo, ¿verdad? O sea que Dios condujo al pueblo de Israel por el Mar Rojo, por los abismos, como a un caballo. O sea que el caballo aquí representa el pueblo y el que lo guía, pues puede representar a Dios, y también en este caso del caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte. Entonces la muerte era quien guiaba este pueblo, no Dios. A semejanza, o sea que a diferencia del caballo, el primer caballo que está en Apocalipsis 6 versículo 2, dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El primer caballo quien guiaba era Cristo mismo, el que venció el pecado. Y bueno, y los demás caballos ya aparecen con otros guías. En este caso, primera cosa que quitamos de aquí, podemos sacar de este texto, es lo siguiente. Si el caballo representa el profeso pueblo de Dios y está en color amarillo, ¿qué representa el color amarillo? Yo voy a citar nomás los textos aquí y ustedes pueden después buscar otro video que habla solamente sobre el cuarto sello. Hoy no será solamente sobre el cuarto sello, entonces las referencias no vamos a leer aquí, pero usted puede buscar y ahí sí tendrán todas las referencias necesarias. Bueno, el caballo entonces es el profeso pueblo de Dios, o sea que los que dicen creer en Cristo, los profesos cristianos. Y la condición del caballo está amarillo. Amarillo es un color que representa la inmundicia. Esto también está figurado en los libros del Antiguo Testamento, donde habla que si la persona tenía una enfermedad que estaba expuesta, una herida expuesta, tenía que presentarse al sacerdote. Y si el sacerdote miraba y la herida estaba con un amarillo profundo en la piel, pues esta persona era banida, o sea que era quitada del medio del pueblo. O sea que el amarillo aquí representa la inmundicia. Entonces el caballo amarillo representa aquí la situación de las iglesias en nuestra era. Bueno, a los ojos de Dios, ¿verdad? Dios es quien habla esto, entonces a los ojos de Él, buena parte de las iglesias estarían en una condición deplorable. Bueno, y ahí sigue diciendo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y fue dada potestad. Fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Aquí hay otra cosa bastante importante. El que guiaba este caballo era la muerte y el Hades, o sea que la condenación. La muerte habla también de la muerte eterna, pero también la muerte física. Y el Hades habla de la condenación. ¿Por qué estas dos cosas están por guiar, por así decir, las iglesias hoy? Y muchos pueden decir, no, pero no está tan feo así las iglesias. Bueno, esto estoy diciendo porque la Biblia nos presenta así, ¿verdad? Los simbolismos bíblicos, ella misma nos da su significado. Y cuando miramos con más profundidad podemos ver que realmente hay muchas iglesias hoy que están en un estado difícil, un estado inmundo. Pero más, dice que fue dada potestad. ¿Qué es potestad? Poder. Fue dado poder, ya sea por influencia, ya sea por medios políticos, no importa. Fue dado poder para matar con
fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre. Bueno, muchos pueden decir, pero ¿qué tiene que ver una iglesia con la guerra? Que la espada aquí representa la guerra. Bueno, una cosa nosotros tenemos que concordar, todos nosotros. Hemos visto una creciente entrada de ministros, clérigos, pastores, evangélicos, también católicos, también de otras religiones, una creciente entrada de estos ministros a la política. Bueno, esto nadie tiene que ser tan experto para ver. En las esferas menores, en las menores esferas hay candidatos dichos religiosos. En las mayores esferas también. Bueno, claramente aquí en Brasil, donde estoy viviendo hoy, vemos que hay muchos religiosos, hombres religiosos adentro de la política, representando la ala cristiana, por así decirlo, ¿verdad? La ala cristiana conservadora, es como se llaman, ¿verdad? Pero para Dios esto no está bien. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Una vez que estamos viendo esto, que se está formando, ¿verdad? Vemos que la Biblia no está tan así, nos parece tan absurda, ¿verdad? ¿Y cómo pues la iglesia estaría involucrada en la guerra? Bueno, quiero dar dos ejemplos, uno más antiguo, otro más cercano. El pasado más antiguo, que de la época de 1939, la Iglesia Católica votó en el partido nazi de Hitler, ¿verdad? Entonces, sabemos cómo culminó toda esta historia. Al final, los papas y clérigos, o sea que los clérigos y también el papa, había en dicho momento bendecido a los armamentos de los nazis, ¿verdad? Y esto nos ilustra claramente cómo es que la iglesia se involucra con la guerra. Otro evento más moderno, más cercano aquí a nosotros, podemos citar la cuestión de la iglesia adventista del séptimo día, que llevaba años invirtiendo su dinero en empresas que fabrican armas. Esto ellos mismos publicaron en un sitio web llamado Adventist Today. No me acuerdo el año, pero usted puede buscar y encontrarán, ¿verdad? En una conferencia general de Noruega se habló sobre el tema y bueno, no sé qué pasó, si dejaron de invertir. Pero hecho es que las iglesias, las mayores por ejemplo, están involucradísimas en la guerra. Y las iglesias menores están involucradas en estos problemas por medio de la política. Porque tienen sus representantes en la política y bueno, y a partir de ahí tienen que tomar posición de un lado o de otro. Y muchas veces el lado que toma posición pues es el lado opresor, el lado de la guerra, del conflicto. Entonces estamos viendo hoy, además de las iglesias, estar en su mayoría dejando los principios básicos del cristianismo, o sea que la obediencia a los mandamientos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. Vemos también que están involucradas con eventos que quizás pueden ser desastrosos para la humanidad a corto plazo. Que son desastrosos, estos sí son, pero lo que queda todavía en el aire es si será a corto o mediano plazo. En realidad esto puede ser muy, muy peligroso. Pues bien, entonces el cuarto sello está delante de nosotros. Vemos que las iglesias se han convertido en negocios y también política, y también han dejado los verdaderos principios cristianos, que son de la obediencia y de la abstención a la política. O sea que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Pues bien, entonces esto estamos viendo que está sucediendo.
Ok. Bueno, dijo que fue dada potestad para matar la cuarta parte de la tierra con espada, con hambre y con mortandad. Mortandad son las pestilencias. Vamos a empezar por aquí. Tuvimos en 2020 un gran problema sanitario mundial. Todos saben lo que pasó. Y todos saben también, o sea que buena parte sabe que esta enfermedad no necesariamente vino de la naturaleza, si es que me entienden, ¿verdad? Entonces sí recibieron potestad para matar a su semejante por medio de la pestilencia, ¿verdad? Las guerras, bueno, estamos viendo estas guerras sucediendo, por ejemplo, la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, Yemen, Siria, ¿verdad? Hay varias, ahora también aquí en Sudamérica hay rumores de guerra de Venezuela que quiere invadir a Guyana, etc. Entonces estamos viendo que estas guerras se están creciendo. Y uno puede decir, pero ok, esas guerras son normales. Bueno, no son normales, primeramente. ¿Por qué no son normales? Acuérdense de la Segunda Gran Guerra, la guerra mundial. Y esta guerra, aunque fue mundial, no alcanzó a todos los países del mundo con su influencia, con las consecuencias de esta guerra. Y no es así con la cuestión de la guerra de Ucrania, por ejemplo, que la guerra empezó y los alimentos subieron aquí. El combustible subió aquí. Entonces la consecuencia de la guerra hoy es mundial. Así como Cristo mencionó en el sermón profético de la montaña, escrito en San Mateo capítulo 24. Pues bien, entonces estamos hoy en el cuarto sello, entrando en el cuarto sello, donde las iglesias se meten en la política, dejan atrás los principios bíblicos y también reciben autoridad. Los hombres reciben autoridad para matar por medio de la pestilencia, de las guerras, ¿verdad? Y también del hambre. El hambre será consecuencia de las guerras. ¿Ok? Aunque muchas personas ya viven en esta realidad hoy en el mundo, pero esto se agravará y quedará mucho peor. Y bueno, y ahí dice con las fieras de la tierra. Bueno, las fieras de la tierra habla de las naciones guerreras y también de las dos bestias del Apocalipsis, las cuales no vamos a hablar hoy para no quedarnos mucho tiempo aquí. Pero lo principal usted ya ha visto, ¿verdad? Las enfermedades cada vez surgiendo nuevas, más fuertes. También el hambre aumentando, el precio de las cosas aumentando, las guerras y la influencia de la iglesia sobre la política. Creo que hasta aquí se pudo entender. Si alguien tiene alguna duda, pues puede preguntar en los comentarios. Pero hermanos, hasta aquí creo que ya han visto. Y este es el cuarto sello del Apocalipsis. Tenemos el quinto, el sexto y el séptimo sello que habla de las trompetas. Pues bien, entonces se está yendo nuestro tiempo. Se está acabando nuestro tiempo. Ok. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 habla del momento que estamos viviendo hoy. Hermanos, estamos viviendo hoy Lucas 21. Estamos entrando. Y ya os voy a explicar. Lucas capítulo 21 en el versículo 7 en adelante leemos. Estaré esperando un poquito para que usted pueda encontrar. Pero vamos a leer hasta el versículo 19. Pues bien, leamos. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad, no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Primer punto, cuidado con los falsos profetas.
¿Cómo podemos distinguir un falso profeta? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y también dice, si no vienen, o sea que a la ley y al testimonio, si no hablan según esta palabra, no habrá luz para ellos. O sea que el testimonio son los mandamientos de Dios. Si el profeta no habla, no cumple los mandamientos de Dios y no habla de los mandamientos de Dios, no habrá luz para ellos. O sea que no son verdaderos. Dios no habló por medio de ellos. ¿Ok? Entonces, porque hoy estamos viendo muchas personas hablando de profecía, etc. Pero la verdad bíblica es clara como rocío y es clara como el agua del manantial. Y muchos tratan de distorsionar estas verdades. ¿Ok? Entonces vamos siguiendo. Dice así: mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Bueno, aquí ya dice, bueno, iréis de guerras y rumores de guerra, pero tranquilo que no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y hambres y pestilencias. En este punto estamos entrando, ¿ok? Hambres, pestilencias, y el reino contra reino. Todavía no se levantó naciones grandes, una contra la otra, ¿verdad? Naciones potencias, las potencias mundiales, pero esto pasará muy breve, hermanos. Muy breve pasará. Y dice así, y habrá terror, grandes señales en el cielo, pero antes, mira, no sucedió todavía nación contra nación, ¿verdad? O sea que las grandes potencias del mundo se enfrentaron todavía. Pero antes de estas cosas, si es antes de estas cosas, entonces habla de nuestro momento. Porque si estamos viendo ya los rumores de guerra, las cosas yendo para este rumbo, y todavía no llegaron, es lo que dice aquí, pero aquí dice que antes de los grandes señales algo sucedería, entonces es en nuestra época. Dice, antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea que entonces antes de estas cosas empezarán a perseguir al pueblo de Dios. Pero, ¿a qué pueblo perseguirá? Al pueblo que guarda los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. A esto perseguirán. Y entonces estas cosas deben empezar a suceder breve, porque esto sucederá antes que vengan los grandes eventos, la guerra mundial, etc. Antes que las grandes naciones se enfrenten. Esto es muy, muy importante, hermanos, porque esto está hablando que alguien, o sea que algunos serán perseguidos, encarcelados, también muertos. Y esto pasará pronto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque en nuestro ministerio ya tuvimos un mártir que fue muerto por persecución religiosa. Y tenemos un otro hermano que ya fue encarcelado varias veces por predicar la palabra. ¿Por qué él fue encarcelado? Porque predicó la palabra y se convirtió a Cristo Jesús, una iglesia católica entera. Incluso el ministro católico aceptaron la fe. Entonces empezaron a acusarlo. ¿Cómo sucede hoy aquí, por ejemplo,
en la política, aprisionan personas inocentes, sueltan los culpables, y la persecución religiosa no es diferente. Este hermano fue encarcelado después por haber sido paga la fianza, salió, pero no satisfechos le pusieron fuego en su casa. Pero gracias a Dios él no estaba en casa. Después, no satisfecho, le acusaron de él mismo haber puesto fuego en su casa y le encarcelaron otra vez. Pero otra vez el Señor lo quitó de ahí. Y no satisfecho, le agarraron en varios hombres y le querían matar. Y solo fue salvo porque la población local le acudió y le salvó. Pero quedó muy herido, quedó internado. También sus documentos fueron quemados, fueron destruidos. La persecución a los siervos de Dios ya ha empezado, hermanos. ¿Y cuál es el crimen de los siervos de Dios? Predicar los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Predicar al Evangelio de Jesucristo, a Cristo crucificado. Este fue el crimen. Entonces estamos viendo que las cosas ya están sucediendo ante nuestros ojos. Pero, en realidad, los siervos de Dios que serán perseguidos son aquellos que están en conformidad con la Biblia. No son las iglesias modernas que buscan agradar a todos y a todo el mundo. Es la iglesia que busca agradar a Dios. Esta es lo que será perseguida. ¿Y quién perseguirá? Las iglesias modernas. Las iglesias que están en conformidad con el mundo. Y yo quiero decir, aquellas que no guardan los mandamientos de Dios, dicen guardar, pero no guardan, quebrantan el primer mandamiento, quebrantan el tercer mandamiento, el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento. Todas las iglesias que quebrantan los mandamientos de Dios no están con la verdad. Y estas no serán perseguidas, sino que perseguirán. Pues bien, entonces aquí estamos viendo que las cosas están justamente delante de nosotros. Y claro, las profecías no suceden del día a la mañana, o sea que del día a la noche y de la noche a la mañana, sino que suceden gradativamente, va aumentando, se va intensificando tanto la persecución como la destrucción por la guerra, por la enfermedad o por el hambre. Se va intensificando y estamos en el inicio del cuarto sello. Y se está intensificando de a poco. Bueno, en el versículo 15 dice: porque yo os daré palabra y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. En este tiempo, hermanos, nuestros parientes, nuestros hermanos, ya sea biológicamente o de fe, nos entregarán. ¿Por qué? Porque la cuestión aquí será religiosa. La controversia será Cristo en contra de Satanás. La doctrina de Dios en contra de la doctrina de hombre. Y sí, los que son cristianos y no guardan los mandamientos de Dios son los más peligrosos. Estos son los que nos entregarán. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la palabra. Y nosotros tenemos que estar vigilantes. Y estamos viendo que la profecía se va cumpliendo. Pero ¿qué dice más? Dice así: y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. De todos. Bueno, eso es importante. Seréis aborrecidos de todos. O sea que todas las personas nos odiarán y querrán matarnos. Y nos odiarán, de hecho. ¿Por qué?
porque nosotros estaremos a favor o en conformidad con la palabra de Dios y no en conformidad con la izquierda o con la derecha. Y por ejemplo, si el gobierno de derecha, que se dice conservador y cristiano, propone leyes que violenten a la conciencia, nosotros también seremos en contra. Y ahí seremos odiados tanto de la izquierda como de la derecha. Y esto va a pasar. ¿Quieren un ejemplo? En Estados Unidos se está hablando de un proyecto 2025, proyecto que visa legislar sobre cuestiones religiosas. Peligroso, ¿no? Quieren imponer por decreto de ley un día de reposo. Bueno, Dios ha establecido su día de reposo, pero el hombre tiene que guardarlo si quiere. Tiene que tener la libertad si quiere guardar o no, porque Dios siempre da la libertad. Pero cuando el hombre quiere imponer por decreto de ley humana, no puede ser así. Pues porque nadie puede legislar sobre cuestiones religiosas. Cuestiones que solo dicen respecto a tú y a tu Dios. ¿No es cierto? Pues este proyecto 2025 visa, o sea que tiene por propósito legislar sobre cuestiones religiosas. Y ahí, bueno, y es la derecha que quiere hacer esto, no es la izquierda. ¿Ok? Entonces, si esto llega a pasar, estaremos en contra de la izquierda porque defiende muchas cosas equivocadas, pero también de la derecha porque también defiende cosas equivocadas. Entonces, en este punto, en este momento, cuando nosotros nos posicionamos en contra de estas cosas, seremos odiados de todas las personas. Vemos cómo se está armando todas las cosas, se está armando todo el escenario. Pues bien, pero Dios nos hace una promesa, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces Dios promete estar con nosotros si es que permanecemos fieles a Él y a sus mandamientos por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ahí queda una pregunta. Bueno, dijiste que el cuarto sello, estamos en el cuarto sello, que el cuarto sello habla sobre lo que habla Lucas 21. Sí, pero en el cuarto sello no dice que seremos perseguidos. Bueno, sí lo dice. Volvamos otra vez en el cuarto sello, ahí en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Versículo 8, perdón. Capítulo 6, versículo 8 dice: Miré y un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Esta cuarta parte de la tierra tiene el significado literal, como dice aquí, la cuarta parte de la tierra, 2 billones de personas cerca de 2 billones de personas, ok. Pero tiene un otro subsignificado, un otro significado muy importante. ¿Por qué? O sea que la cuarta parte representa también la cuarta parte de los siervos de Dios que tienen que ser muertos. ¿Cómo así? Bueno, vamos en el libro de Números capítulo 28. Capítulo 28, versículo 7. Capítulo 7 dice: Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Entonces, con cada cordero también se derramaba la cuarta parte de un hin de vino. Eso está en Números 15, versículo 5, también en los otros libros del Pentateuco. Pues bien, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Okay? Entonces, para cada cordero se derramaba la cuarta parte de un hin de vino.
¿Qué representaba? Bueno, el Cordero representaba Jesucristo, nuestro Salvador. La cuarta parte de un hin de vino representa la sangre de la cuarta parte de los siervos de Dios que tiene que ser derramado juntamente con la sangre de Cristo. Bueno, alguien puede decir, pero ahí está forzando. No, la Biblia fue dada así, en términos simbólicos, para que podamos, para aquellos que son espirituales, puedan captar el mensaje. Entonces estoy diciendo que también se empezará a matar los siervos de Dios en el cuarto sello. Bueno, sí. Y la prueba de esto, la prueba más contundente e irrefutable, está en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 6. Vamos en Apocalipsis 6, versículo 9 a 10. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 a 10. Ustedes pueden abrir ahí. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces aquí podemos ver que en el sello anterior, por así decir, fueron muertos personas a causa de su testimonio, de lo que hablaban. Pero en el versículo 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces hay un número de siervos de Dios que tiene que morir juntamente con el Cordero. Y este número es la cuarta parte. Hermanos míos, se aproxima el momento de gran aflicción para los siervos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Pero tenemos la firme convicción de que todos aquellos que mantuviere su fe y su confianza en Dios serán guardados, y si su vida llega a ser llevada, sepa que esta vida traerá a Dios muchas otras vidas, porque Dios no permite que se vaya un siervo suyo sin que haya un propósito gigante por detrás. Todos los mártires de Cristo que tuvieron en el pasado son recordados hasta hoy, ¿verdad? Por lo menos los mayores, aquellos que tuvieron mayor testimonio. Pero estoy seguro de que cuando Cristo venga, todos estos que fueron mártires tendrán historias que ellos mismos no conocieron, pero verán cuántas almas fueron salvas por su martirio. Pero si nosotros somos fieles a Dios, Él nos promete cuidarnos. Porque ahí en Lucas 21 dice: ningún cabello de vuestra cabeza caerá. Entonces, paciencia, hermanos, y fe en Dios. Vamos a buscar confianza en Dios, practicar la fe, la obediencia, buscar santificarse. ¿Por qué? Porque los tiempos se aproximan. Pero la Biblia también dice: cuando veáis todas estas cosas, sabéis que vuestra redención se aproxima. Sí, parece un poco asustador lo que viene, pero glorioso lo que viene después. Nuestro encuentro con nuestro Salvador. Hermanos míos, aquí vimos que estamos entrando en periodo profético que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y antes que los grandes eventos de la tierra empiecen, la persecución vendrá al pueblo de Dios. Pero de ninguna manera debemos retroceder en la obediencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasará de nosotros entonces? Pues bien, vamos a leer en 1 Pedro capítulo
3, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Mientras usted encuentre ahí el libro, estaré comentando un poco. La Biblia dice que nosotros no somos de aquellos que retroceden y vuelven hacia atrás. Hermanos, alcemos nuestros ojos y fijemos nuestra mirada a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, aquel que viene en las nubes del cielo pronto. Fijémonos en Él y que su poder pueda ser nuestro poder. Confiemos que Él que nos ha llamado es fiel para sostenernos. Bueno, leamos entonces el versículo 3 de 1 Pedro capítulo 1. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, seremos guardados mediante la fe en nuestro Salvador. Y el que nos guarda nada más, nada menos que el poder de Dios. Bueno, la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién nos será en contra? Solo mantengámonos firmes y que el Señor nos encuentre trabajando para su reino, para su obra, porque los tiempos se aproximan y están muy, muy cerca. En el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, se viene el tiempo, pero pongámonos de pie y fijemos nuestra mirada al cielo. Confiemos en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, y busquemos con todas nuestras fuerzas y oraciones obedecer a los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Porque Dios considera santos todos aquellos que guardan sus mandamientos. Esto está en Apocalipsis capítulo 14. Podemos abrir ahí Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Hermanos, este es el mensaje de hoy. Dios nos hace una alerta, pero también confirma su compromiso con nosotros hoy. Dios no nos dejará sin la lámpara de su palabra, si es que mantenemos nuestra fe y comunión con Él, y también estudio diligente de la Biblia. No perdamos tiempo en abrazar a nuestro Salvador y rogarle que nos santifique y que nos dé más y más fe. Ese es el mensaje de hoy. Si ese mensaje habló a tu corazón y quieres prepararte para la venida de nuestro Salvador, bueno, no dudes en buscar a Dios más y más. Y también, si usted quiere recibir oraciones, puede entrar en contacto con nosotros. Será un gusto poder ayudarte y ayudarte también a prepararte. Si quieres recibir la visita de uno de los hermanos, de los obreros,
responsables para tu área, entra en contacto con nosotros. Será un gusto poder ayudarte. Pero si, una vez más, esta palabra habló contigo, vamos a cerrar nuestros ojos y hablar con Dios y pídale a Él que Él te ilumine y te dé fuerzas para que sigas adelante. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, aquí estamos, oh Dios, delante de tu mensaje, de tu palabra. Mi Dios, sí, lo que se dibuja delante de nosotros quizás nos causa temor, pero el compromiso que has hecho con nosotros también es fuerte. Y te pido, Dios, que según tu misericordia, salves a tus siervos, guárdanos de pecar contra ti y guárdanos de nuestros enemigos. Que el Señor nos dé discernimiento y poder del Espíritu Santo, y que el Señor pueda hablar a cada uno que me oye hoy, derramando sobre sus corazones su Santo Espíritu y su poder. Esto es lo que te pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted quiere ayudarnos a distribuir este mensaje, nosotros contamos con algunos folletos virtuales y son gratuitos. Usted puede entrar en contacto con nosotros por el WhatsApp que está abajo en la descripción del video y te estaremos pasando, y ahí usted podrá hacer tu evangelismo y tu obra en tu localidad. Y seguramente Cristo se agradará de esta obra. Si quieres, una vez más, hacer parte del pueblo de Dios, del ministerio Cuarto Ángel, Advertencia Final, pues no dudes en entrar en contacto con nosotros y ahí estaremos viabilizando quizás una visita o quizás estudios, puede ser virtuales o puede ser presenciales. Ahí podemos hablar. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.